Bienvenidos todos a la segunda parte del estudio del libro de Éxodo. Como siempre, es su profesor, doctor Montalvo Suero, un gran placer poder estar con ustedes y compartir lo que es esta asignatura del libro de Éxodo. Este libro toma su nombre de la Septuaginta y tiene como lema principal o su enfoque principal es la redención, como su nombre así lo indica. Al principio vimos las tres grandes secciones de este libro, los primeros 6 capítulos que nos hablan del periodo de esclavitud en Egipto o la opresión, y del capítulo 7 hasta el 18 encontramos lo que es la salida o el éxodo, del capítulo 19 hasta el 40, que son 40 capítulos que tiene este libro, nos habla de lo que es la ley y también la construcción del tabernáculo en el monte Sinaí. Tenemos que visualizar los grandes períodos que contiene el Pentateuco. El Génesis, por ejemplo, nos habla desde la creación del mundo hasta la muerte de José en Egipto, perdón. Es decir, abarca aproximadamente unos 2124 años. Un tiempo considerable que abarca este libro de Génesis. El Éxodo, en cambio, abarca aproximadamente 430 años de la historia del pueblo hebreo, desde el año 1876 hasta el 1446. Levítico apenas es un mes entre el Éxodo y Número. Número también es un breve término y nos habla también del desierto en el Sinaí hasta el fin de los 40 años. Por lo tanto, Número es un poquito más extenso y tiene 40 años de historia. Deuteronomio es o segunda ley, que es la referencia o la recapitulación que hace Moisés de la ley de Dios a la nueva generación que se levanta en el desierto, contiene apenas 2 meses. Es decir, que vamos a continuar con los contenidos del libro de Éxodo. Amén. Y estuvimos hablando anteriormente de la confrontación de Moisés con el faraón y nos quedamos prácticamente a la salida del Éxodo, que es los capítulos 7 hasta el capítulo 13. En esta sección se destaca de manera principal lo que son las 10 plagas de Egipto. Todo estudiante del Pentateuco, del libro de Éxodo, debe tener conocimiento de estas 10 plagas. La primera plaga es de sangre, está en Éxodo 7, capítulo 7, versículos 14 hasta el 24. La segunda plaga es de rana, capítulo 7 también, 7:25 al 8:15. La tercera plaga es de moscas o de mosquitos. Amén. El polvo se convierte en mosquito que cubre a todo el pueblo, que cubre el pueblo de Egipto, y los animales de Egipto, amén, sufren de esta terrible plaga, y está en Éxodo 8:16 al versículo 19. La cuarta plaga es de moscas. Amén. Estas moscas afectan a los habitantes de Egipto y también afectan, por supuesto, a lo que es el ganado. La quinta plaga es sobre el ganado, y la sexta plaga es mucho diríamos, más intensa. Y vemos la forma en que gradualmente se hacen más intensas las plagas de Egipto. La sexta plaga son úlceras sobre el ganado, y también que cubre de úlceras. Sin embargo, amén, a los israelitas no le cae ninguna de estas plagas. La séptima plaga sobre granizo, la octava langostas, amén. Las langostas son estos pequeños insectos que acaban con toda la vegetación y dejan desértica las partes donde pasa. La novena plaga es de tinieblas y la 10ª plaga es la muerte de los primogénitos. Generalmente se comparan estas plagas de Egipto como las plagas que Dios va a mandar en la gran tribulación. Sin embargo, las plagas de Apocalipsis, amén, son extremadamente intensas, amén, y no existen parámetros de comparación entre una y otra. Sí se tratan de la misma naturaleza.
que estas plagas es el juicio con que Dios juzgó a los egipcios. Y en la gran tribulación es el juicio de Dios derramado sobre toda la humanidad. Y por otro lado, se ha hecho cierto acierto en identificar que estas plagas de Egipto en cierta forma están también involucrados lo que son las diferentes deidades del pueblo egipcio, que Dios al juzgar a los egipcios por su crueldad contra los hebreos que estaban oprimidos y para liberar a Israel que estaba oprimido en hebreo, Dios también hace juicio de manera directa sobre cada una de las divinidades que este pueblo adoraba. De tal forma que en la primera plaga de sangre, que convirtió en sangre las aguas del río Nilo, de Éxodo 7, 14 al 25, también constituye un juicio contra una deidad egipcia llamada Hapi, dios del Nilo, y también sobre Nun, dios también guardián del río Nilo. Estos dioses y otras deidades más que eran guardianes del río Nilo no pudieron hacer absolutamente nada cuando Dios comenzó a manifestar su ira y convirtió las aguas del Nilo en sangre. Dios comienza a mostrar también su superioridad, su potencia divina cuando en las plagas de rana de Éxodo capítulo 8, verso 1 al 15, el dios Het, diosa de forma de rana, y Hapi, dios del Nilo, también son juzgados en esto. Los piojos, también está Het, dios de la tierra, que salen de la tierra, son juzgados. Y otros, por ejemplo, otras deidades más de egipcio, como son el dios de forma de insecto, de mosca, el dios de la fertilidad, el dios protectores del hogar, todas esas divinidades de los egipcios que se puede estudiar ampliamente lo que es el panteón o dios egipcio, todos estos quedan impotentes ante lo que es Jehová, porque es el Dios verdadero. Así que de la misma forma que estas 10 plagas representan un juicio sobre los egipcios y representa un juicio directo sobre las divinidades que los egipcios tenían, igualmente cuando los israelitas invaden a Canaán, esa invasión representa un juicio contra los dioses de Canaán. Ahí está, por ejemplo, aparte está Apis, dios en forma de buey, está Isis, mujer, diosa protectora, está también otras deidades como Amón, en forma de carnero, dios creador, está Atón, Atum, Keb, amén, Ator, Arus, todos estos nombres, amén, en forma de animales, amén, que eso protegían supuestamente el río Nilo, que protegían la tierra, que protegían el ganado, que protegían la familia. Todos estos dioses, lamentablemente, amén, fueron vencidos, fueron derrotados, fueron destruidos, juzgados juntamente en estas 10 plagas que en nosotros encontramos en la descripción del libro de Génesis. Después de lo que es el Éxodo, que termina ya con la muerte de los primogénitos, la última plaga, la 10ª plaga, que es tan fuerte que los egipcios ya no pueden soportar más. Amén. Y prácticamente echan de su tierra a los israelitas. Váyanse. Amén. No lo están echando, le abren las puertas. Y como dijo Moisés, no solamente me voy a llevar el ganado y todo lo que nos corresponde, sino que también ustedes nos van a dar para los sacrificios a Dios. De esa forma, Dios estaba humillando al faraón y estaba humillando a Egipto. Amén. Y se cumple literalmente por cuando leemos en el libro, en el capítulo 13, capítulo 12, perdón, los israelitas salen de Egipto. Amén. En este capítulo nosotros observamos de inmediato, amén, que los egipcios querían ya deshacerse de los israelitas porque no soportaban más las plagas y el castigo que Dios estaba enviando a su pueblo por causa de los israelitas. Lógicamente es algo extraordinario. Dios envía cada plaga y sin embargo las plagas
Dios solamente es para los egipcios. Y sin embargo, esa población, esos suburbios que donde habitaban los hijos de Israel, nada acontecía porque Dios estaba protegiéndolo. En la última plaga, Dios lógicamente habla de la consagración de los primogénitos, que es la plaga de la muerte de los primogénitos, donde Dios ordena la primera Pascua o el Pesat, pasar por alto. Y en esta primera Pascua ordena Dios sacrificar un cordero. Dios da instrucciones de con la sangre de ese cordero pintar los dinteles de su casa, y cuando Dios enviase el ángel de la muerte iba a pasar por alto esas viviendas que estaban marcadas y no haría absolutamente nada. Pero las viviendas que no están marcadas con la sangre del cordero, estas viviendas iban a sufrir la penosa muerte de sus primogénitos que habitaban en esa casa. Por lo tanto, la Pascua, esta primera Pascua que vemos detalladamente en el capítulo 13 de Éxodo, tiene una tipología grandiosa del Señor Jesucristo. Su sangre, amén, derramada para el perdón, para la liberación de todos nosotros, y además es su sangre, amén, que pasa por alto los juicios de Dios, y aquel que está bajo su sangre no será juzgado. Y este principio se mantiene también en el Nuevo Testamento, que es claro en afirmar que la iglesia no pasará por ninguna parte de lo que es la gran tribulación, ya que la iglesia será librada de esos juicios, como declara el libro Apocalipsis. Por cuanto has guardado la palabra en mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que he guardado, que he mandado para toda la tierra. Igualmente, como dice el apóstol Pablo en Romanos, si siendo enemigos de Dios fuimos constituidos amigos de Dios y Cristo derramó su sangre por nosotros, cuánto más ahora, siendo ya amigos de Dios, seremos liberados de la ira que viene. Dios promete, por lo tanto, liberación, y Dios promete que la iglesia no pasará por este periodo penoso, lo que es la gran tribulación, según también vemos en el libro de Tesalonicense, capítulo, según Tesalonicense, capítulo 2, cuando nos habla de la manifestación de aquel inicuo, la manifestación del anticristo, y habla que no se ha manifestado porque al presente la iglesia y el Espíritu Santo detienen su manifestación, pero tan pronto se ha quitado en medio eso que detiene la manifestación del anticristo, de inmediato será quitado del medio. Amén. Y se manifestará el anticristo. Y Apocalipsis capítulo 1, 2 y 3 no hablan del periodo de la iglesia, pero en el capítulo 4 ya la iglesia en ninguna parte es mencionada, porque la iglesia aparentemente no tendrá ninguna participación en lo que es este penoso periodo conocido como la gran tribulación. La primera Pascua es importante. Lo primero que tenemos que enfocarnos es qué significa la salida de Egipto, qué significa el Éxodo. El Éxodo es el centro de la fe de Israel, bíblicamente hablando. El Éxodo es el acontecimiento histórico que marca el inicio de Israel como nación, como la nación judía. Es el corazón, el eje en torno al cual gira todo el Antiguo Testamento. Se convierte en la estructura, en el modelo para comprender la salvación que viene de parte de Dios. En el Éxodo, Israel conoció, Israel experimentó a Jehová como Dios libertador, y condujo a Israel hasta el Sinaí para convertirse en el pueblo de la alianza, en el pueblo del pacto, al reconocer al Dios grandioso que lo liberó de esta forma. Tanto los judíos como los cristianos reconocen el Éxodo como un modelo de liberación de la esclavitud del pecado. Salir de Egipto, por lo tanto, es salir del mundo, y está asociado, amén, para nosotros servirle a Dios. Escatológicamente hablando, es el llamado de Dios que hace de salir del mundo. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 18, verso 4, cuando dice la Biblia, salid de en medio de ella, pueblo mío, a refiriéndose a Babilonia. Salir de Egipto es salir del mundo, pero también es ser librado de los juicios de Dios. Amén. Como es en el caso de Apocalipsis 18:4, salgan de Babilonia para que no sean juzgados juntamente con ellos. La fecha del Éxodo, hay una discusión, y hay también, diríamos, con la fecha del Éxodo,
diferentes planteamientos que se realizan al respecto. Primera de Reyes capítulo 6 nos habla de 400 años que transcurre desde el templo de Salomón hasta la vida de Moisés. 480 años nos llevarían entonces que el éxodo ocurrió en el 1445. La Septuaginta tiene una pequeña diferencia y nos habla de 440 años, pero la fecha no se altera significativamente porque tenemos que calcular el llamado Moisés y la vida de Moisés, los 40 años que Moisés duró en Aram. Génesis ya nos había hablado, en Génesis capítulo 15, versos 13 y 16, nos había hablado que Israel pasaría 400 años, amén, en la esclavitud. Igualmente, si buscamos nosotros alguna cita como Éxodo 12:40 al 41, habla claramente que Israel pasó en Egipto 430 años. Por lo tanto, aunque no exista una cifra, diríamos, única con respecto a esto, pues ya sea 480 años, 430 años, nos lleva, por supuesto, al año 1445 y podemos decir que aproximadamente en esta fecha es que tiene lugar este acontecimiento histórico conocido como el Éxodo. Sin embargo, algunos historiadores señalan, amén, que el éxodo pudo ocurrir ya de una manera, ocurrir no en el 1445 antes de Cristo, sino en el 1290, mucho antes de esta fecha. Lógicamente, se corrige esta fecha debido a que se contaban las generaciones, que habla de que Salomón en Primer Reyes 6:1 habla de que pasaron 40 generaciones, y estas 40 generaciones, si se cuentan de 40 años cada una, entonces nos lleva al 1290. No obstante, lo más cierto o lo más acercado de una generación en los tiempos que estamos hablando del Éxodo no son 40 años, sino 25 años, por lo cual nos lleva también a lo que es el año 1445 antes de Cristo. Y por lo tanto podemos establecer de esa fecha como una fecha aproximada, como una fecha, la fecha que generalmente se tiene los cronistas bíblicos sobre la ocurrencia de lo que es el Éxodo. ¿Qué significa el cruce del Mar Rojo? Hay que verlo. ¿Y cuál fue la ruta del Éxodo? Hay que verlo. Dice la Biblia con respecto a la ruta del Éxodo que partiendo los hijos de Israel, eso está en Éxodo capítulo 12, verso 37. Partiendo los hijos de Israel de Ramesés, amén, que es la ciudad, amén, a Sucot, como 600,000 hombres, sin contar los niños. Amén. Entonces, desde ahí partió todo los pueblos de Israel y esa fue la salida de los pueblos de Israel. Dios condujo a Israel por el camino menos esperado, por el camino más improbable, por el camino del desierto. No los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, la ruta costera, el camino del mar, como es conocido, que en apenas algunos meses llegarían rápidamente a Canaán. No lo llevó por ese camino. ¿Por qué? La Biblia es clara. Amén. Dice, es clara que el pueblo de Israel no estaba preparado para la guerra y como no estaba preparado para la guerra, lógicamente Dios le condujo por otro camino y habían propósitos claros de Dios al conducirlo por el camino más largo, por el camino más improbable. Desde un principio estaba establecido que tenían que ir al monte Sinaí al sur y no al norte por el camino costero. De tal forma que al salir de Ramesés, amén, iban rumbo, como dice la escritura, rumbo a Sucot. Amén. El pueblo de Israel no estaba preparado para la guerra. Tenía que pasar los puestos militares de los egipcios en el norte. En el sur no habían puestos militares
y luego de pasar los puestos militares debería enfrentarse a los ejércitos, los pueblos filisteos, que lógicamente era un pueblo acostumbrado a la esclavitud y tampoco estaba preparado para esa confrontación bélica, porque aún no era el pueblo que Dios había moldeado y que Dios había seleccionado. Había propósitos grandes de Dios con Israel para hacerlo su pueblo en el Sinaí. De la misma manera, Dios no deja que nos enfrentemos nosotros a pruebas a las cuales no estamos preparados, como lo dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Amén. Dios no manda a nuestras vidas prueba mayor que la que podamos soportar. Y cuando lo envía juntamente con las pruebas, Dios nos envía la salida. 1 Corintios 10, 13. La ruta que elige el Señor para los israelitas era difícil. Era imposible para un pueblo tan numeroso. Enfrentarían, diríamos, muchas dificultades, grandes retos, pero Dios estaba con ellos y Dios los estaba guiando. Eran guiados por una nube de día y eran guiados por una columna de fuego durante la noche. Así soportarían el clima extremo del desierto, calor extremos en el día y una temperatura extremadamente fría en la noche. Amén. De esa forma, un pueblo tan numeroso de más de 1 millón de personas iba a sobrevivir lo que es su peregrinación por el desierto. Luego Dios, oígase bien, luego Dios los lleva a una emboscada aparentemente. Lo lleva a una emboscada porque eso es lo que parece. En en Éxodo capítulo 14, verso 1 al 4, dice la Biblia: cuando iban a Sucot, habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den vuelta y acampen delante de Piairot, entre Migdol y el mar, hacia Belsofam, delante acamparéis junto al mar. O sea, Dios los está llevando a ellos no por el camino más al oeste para evitar tal vez de Ramesés, para evitar el cruce del Jordán. No, lo lleva directamente a que se paren frente al Jordán. Amén. Y parecía esto una emboscada. Los israelitas, lógicamente, cuando se vieron ahí, comenzaron a quejarse y a gritar porque no entendían los propósitos de Dios. Y muchas veces nos pasa eso a nosotros cuando no entendemos los propósitos de Dios y parecen que las cosas no son adversas. Tal vez dicen algunos que tenían miedo de su liberación, porque tan pronto llegaron frente al mar Rojo, lógicamente, y sintieron a la fuerza de los ejércitos egipcios que estaban detrás de ellos, comenzaron lógicamente a gritar, comenzaron a quejarse con Moisés, que lo había sacado para ser muerto muerto, exterminado en ese momento en el Mar Rojo. Un milagro que tenía que acontecer. Nada tenía sentido. Cómo Dios los saca, los liberta con mano fuerte, con esas 10 grandes obras, amén, y ahora lo conduce y los lleva frente al Mar Rojo, amén, y detrás de ello, lógicamente, estaban los ejércitos filisteos. Esta fue la primera prueba para el pueblo de Israel, la cual era necesaria que ellos atravesaran. ¿De qué forma Dios lo liberó a ellos? Eso lo observamos en el capítulo 14, verso 19. Y el ángel de Dios iba delante del campamento de Israel, que iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ellos. O sea, el ángel de Jehová que está protegiendo al campamento de Israel, ahora se aparta, se aleja del campamento y va persiguiendo a los ejércitos de los egipcios. Amén. Y no solamente, asimismo, la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, de tal forma que por más que los egipcios querían avanzar, Dios los estaba protegiendo y no podían avanzar porque Dios le impedía que llegasen o se acercaran al campamento de los hijos de Israel. Durante toda la noche intentaron alcanzar el campamento de Israel, amén, y no pudieron alcanzarlo hasta que llegaron justamente diríamos justamente a estar frente al mar.
Moisés aparece acá con una firmeza extraordinaria. Moisés le dice al pueblo: no temáis, estad firme y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Eso es el capítulo 14, versículo 13. Amén. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más siempre lo veréis, dice Moisés. Es admirable la declaración de Moisés en esta parte. Sin embargo, Moisés va a clamarle a Dios. Amén. Después de hablar con esa firmeza, ahora Moisés va a rogarle a Dios. Y en el versículo 14, Jehová le dice, a Moisés le dice al pueblo: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos, estaréis quietos. El verso 15, entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? O sea que Moisés fue luego a clamar a Dios. Amén. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? ¿Por qué clamas a mí? Amén. Di a los hijos de Israel que marchen. O sea, como yo te he dicho, solamente marchen. Dile a los hijos de Israel que marchen. Y muchas veces nos pasa a nosotros eso, que nos quedamos impotentes ante el peligro, nos quedamos impotentes ante una posible amenaza, pero si estamos actuando bajo un llamado de Dios, tenemos que actuar en el nombre del Señor. Moisés parece que estaba impotente, turbado en ese momento, y Dios le dice a Moisés: y tú alza la vara y extiende tu mano sobre el mar. Amén. O sea, Moisés, ¿qué tienes en la mano? Una vara. Entonces haz lo que yo te he mandado. Amén. Alza tu vara, levántala encima. Amén. Y vas a ver, amén, que aunque es un camino improbable, amén, lo que yo te he mandado, aunque es un camino de dificultades, lo que te he mandado, amén, yo te voy a abrir el mar rojo. Amén. Y ahí podemos hablar de caminando hacia lo imposible. El pueblo de Israel marchando hacia lo imposible, lo que todo el mundo no pensaba que se podía realizar. Y muchas veces como creyentes, nosotros estamos marchando hacia lo imposible y marchamos hacia el mar rojo, hacia un peligro inminente. Pero ahí está la grandeza de Dios. Extendió Moisés la vara y el mar rojo se abrió y pasaron todos en seco. Alabado el nombre del Señor. Y después que hubieron pasado, Dios le dice a Moisés: levanta otra vez tu vara y toca otra vez el mar rojo. Amén. Y las aguas volvieron otra vez a su lugar. ¿Qué significa espiritualmente el cruce del mar rojo? Sin el cruce del mar rojo, el éxodo hubiese sido un fracaso. Hablamos del exterminio posiblemente de todo el pueblo de Israel. Representa la consumación de la liberación de Dios. Es el juicio final sobre el pueblo de los egipcios. Amén. Los enemigos que perseguían al pueblo de Dios quedan completamente derrotados en el mar rojo. Es la obra sin la cual la liberación estaría incompleta. Dios libera a su pueblo acorralando a los egipcios y los libera de la muerte o los libera del exterminio. Dios usa como instrumentos viles cosas que tal vez sean improbables o que nosotros consideramos como pequeñas, como es la vara que tenía Moisés en la mano. Para los cristianos, el mar rojo es símbolo de un renacimiento. Es símbolo de una nueva vida. Después que pasamos el mar rojo, dejamos atrás la vida antigua, dejamos atrás todo lo demás. Y ya no hay posibilidad de volver atrás porque las aguas del mar han vuelto a su nivel. Y por lo tanto, es significativo el cruce del mar rojo. Después del cruce del mar rojo, siguió la peregrinación de Israel por el desierto. La primera parte fue Ramesés. Éxodo 12:37, salieron de la ciudad de Ramesés y llegaron a la ciudad de Sucot, que es el segundo punto. Luego llegaron al tercer punto, que es Pi-Hairot. Amén. Éxodo 4:2, en Pi-Hairot es que se enfrentan con los ejércitos de los egipcios y es en Pi-Hairot que cruzan el mar rojo. Después del cruce del mar rojo, siguieron por el desierto y llegaron a Mara. ¿Qué ocurrió en Mara? Leamos Éxodo 15 del 22 al 26
y recibe el nombre de Mara porque las aguas estaban amargas. Y también Dios obra de forma milagrosa, amén, sanando las almas. De Mara llegaron a Elim, Éxodo 15, 27, amén. Y de Elim siguieron por el desierto de Sin, Éxodo 16, capítulo 6 entero. Y de Elim llegan a Refidim, amén. Y de Refidim finalmente ellos llegan al monte Sinaí. Así que en esta ruta inicial de peregrinación por el desierto le toma a Moisés y a todo el pueblo 40 días llegar hasta el monte Sinaí. Amén. Y entonces llega al monte Sinaí y ahí comienza otro proceso y otra etapa de lo que es el éxodo. Correcto. Ahora, Israel en el Sinaí. Moisés duró 40 días para llegar al Sinaí por el desierto, como la ruta que le hemos mencionado. En la península del Sinaí, Israel, amén, permaneció por espacio de un año entero, según dice número 9:1, amén, y versículo 11, como también 10:11. ¿Qué hizo? Permaneció el campamento Israel en el monte Sinaí. ¿Qué ocurrió en esos días? Tan pronto llegaron, Moisés, amén, comienza a comunicarse con Dios en el monte Sinaí y nos dice las escrituras que Moisés pasó 40 días, amén, en el monte Sinaí hablando con Dios y en ese momento recibió las 2 tablas de la ley. Desde Éxodo 19 hasta Número capítulo 10, traspasó Israel un año en el monte Sinaí. Allí Israel se convierte en el pueblo de Dios, en el pueblo escogido de Dios, porque este pueblo, esta multitud de personas que no tenía ley, recibe una ley a la cual sujetarse, no tenía un liderazgo, ya tiene liderazgo, no tenía un nombre, ya tiene un nombre y ahora es constituido, es declarado en el pueblo de Dios. Dios le dice, tú eres mi pueblo, mi especial tesoro. Y en ese momento, ante Sinaí, Israel se constituye en el pueblo de Dios. Se establece el sacerdocio, se construye el tabernáculo, amén, se establecen las ofrendas, se establecen los sacrificios, se establece además las fiestas nacionales y se establece un sinnúmero de leyes que en total son 613 mandamientos, amén, que son establecidos en el monte Sinaí. ¿Qué es el monte Sinaí espiritualmente hablando? Sinaí es revelación, es el monte de la revelación. Sinaí es presencia de Dios. Sinaí es pacto, Sinaí es alianza. Sinaí representa la ley. Sinaí es también tierra sagrada, venerada tanto por cristianos, por judíos y por musulmanes. Sinaí igualmente es luz, es iluminación, porque el Sinaí salió la palabra de Dios y se ha extendido al mundo entero. Pero según leemos en Gálatas capítulo 2, verso 24, el apóstol Pablo habla de Sinaí, diríamos, simbólicamente, y dice que Sinaí representa el monte de Dios, pero que es esclavitud, porque Sinaí representa la ley que da hijo para esclavitud. Estos muchos significados pueden servirnos de ejemplo de lo que es el Sinaí. Pero en el Sinaí, el paso más importante de Israel Sinaí es que recibe la ley. ¿Qué es la ley? Establece principios para el hombre y del hombre de cómo relacionarse con Dios y con el prójimo. La ley cita casos como aplicaciones de esos principios y tiene como propósito claro la ley acercarnos a Dios. Esta también es altamente simbólica, llena de muchas semejanzas de la obra de Jesucristo, como vemos en Hebreo capítulo 10, verso 1, que la ley era sombra de los bienes que habían de venir, de los bienes venideros, y como sombra, como ejemplo, las cosas que habían de venir. La ley establece figuras clave que tienen que ver con el ministerio de Cristo. La ley establece la expiación, la ley establece la sustitución, establece la propiciación, establece el rescate y por lo tanto nos está hablando de la obra de Cristo. No obstante,
La ley es un pacto de obra principalmente, no es un pacto de gracia, no es un pacto de fe, sino básicamente un pacto de obra. Y como pacto de obra contiene 613 mandamientos. Cumplida la promesa que Dios dijo que enviaría a su hijo, ya entonces la ley no es necesaria. Hebreos capítulo 8, versículo 13 nos habla de que la ley no es necesaria. Hebreos 9, capítulo 9, verso 9 al 15, nos habla que una vez llegada la promesa de parte de Dios, cumplida la promesa, la ley no es necesaria. Gálatas capítulo 3 nos habla de que la ley es nuestro ayo, nuestro guardián para conducirnos a Cristo. Y ya después que el joven, que el niño es mayor de edad, no está bajo ese ayo. Y por lo tanto, ya nosotros no estamos sometidos bajo esa ley, porque la ley pertenece a una dispensación anterior a nuestra y nosotros no estamos bajo esa ley. Recordemos lo que el concepto del dispensacionalismo bíblico, que establece una separación entre la iglesia y Israel. La iglesia como cuerpo de Cristo es uno, Israel como pueblo de Dios es otro. Amén. Hay una diferencia también en lo que es la ley y lo que es la gracia. La ley son mandamientos rígidos, mandamientos establecidos que se rigen por obra, y la gracia ya es un pacto completamente diferente. La ley de Moisés tiene 613 mandamientos. Tomás de Aquino, uno de los primeros estudiosos de la ley de Moisés, dividió esta ley en tres tipos o tres categorías diferentes. Me habló de la ley moral, que traza la conducta del pueblo ante Dios, que son los 10 mandamientos, por ejemplo. Me habló de la ley ceremonial, que habla de mandamientos de adoración a Dios y de limpieza ritual que tenemos que llevar. Y también me habla de una ley judicial o ley civil, que designa que esta da al pueblo de Israel como nación para los casos civiles. De esa forma, podemos dividir los mandamientos en dos categorías. Los mandamientos o leyes que son casuísticos. Casuístico es de casos, es decir, si tal cosa nos habla de alguna posibilidad, cuando llegas, si llegas a tal parte, si te ocurre tal cosa, entonces tú vas a actuar de esta y de aquella manera. Amén. Estas leyes se llama casuística. Amén. Por ejemplo, Éxodo capítulo 22. Cuando alguno hurtare buey u oveja, está hablando de un caso, y estos mandamientos son casuísticos. Y ese tipo de mandamientos, cuando está poniendo ejemplos que son aplicaciones de la ley o ilustración de la ley, se llama leyes casuísticas. Cuando ocurriese tal condición, entonces tal cosa. Y hay leyes que son apodícticas, y apodíctica significa que son mandatorias, que son mandamientos directos, y esos mandamientos directos los encontramos en Éxodo capítulo 20, que te dice: no matarás, no tendrás dioses ajenos. O sea, cuando el mandamiento está puesto en forma de ordenanza, se dice que es, amén, que es una ley apodíctica. Amén, porque es una ordenanza. Y cuando está puesto en forma de casos, que generalmente son las leyes civiles que están puestas en forma de casos, y las leyes ceremoniales de limpieza están puestas en forma de casos, se dice que son leyes casuísticas. Amén. Y así que proseguimos en este caso. La pregunta es, de tres usos de las leyes, ¿cuáles eran? Primeramente, nos muestra cuál es el pecado. Segundo, restringe o prohíbe el pecado. Y tercero, nos muestra lo que le agrada a Dios. Este es el propósito de la ley. Un cuarto propósito de la ley es establecido en el Nuevo Testamento, específicamente cuando el apóstol Pablo escribe sus famosas cartas soteriológicas, amén, es decir, de salvación, donde plantea lo que es la justificación por la fe como medio único de salvación, que es Romano, que es el libro de Gálatas, primera y segunda de Corintios. En estas cartas, el apóstol Pablo lógicamente establece que la ley nos conduce a Cristo, y es uno de los propósitos que tiene la ley. Ahora, el tema principal de la ley entera, de estos capítulos, del capítulo 19, amén, en adelante, es si la ley continúa hasta nosotros en la actualidad,
si hay continuidad o discontinuidad de la ley. Para los teólogos del pacto hay una continuidad de la ley y prácticamente nosotros estamos sometidos también bajo la ley y hacen comparaciones, por ejemplo, en los ritos de la ley y hacen con los ritos de lo que, con algunos ritos de la iglesia y comparan, por ejemplo, la circuncisión con el bautismo, que prácticamente lo mismo y cosas por el estilo. Nosotros creemos que no hay continuidad de la ley. ¿Por qué lo creemos? Primero, la ley establece principios morales. Amén. Y esos principios morales, lógicamente lo aceptamos y están contenidos en el Nuevo Testamento. La ley establece símbolos, la ley establece figuras clave que son importantes para nosotros reconocer la obra de Cristo. Y en tal parte aprendemos estos principios claros de la ley, como es el concepto de la expiación, el concepto de la sustitución, el concepto de la propiciación, el concepto del rescate. Amén, lo tomamos de la ley, porque la ley, amén, nos está instruyendo, pero la ley nos conduce a Cristo. Amén, pero estamos bajo la ley, lógicamente. Algunos dicen que simplemente se abolieron las leyes civiles que concerniente al pueblo, de no traspasar lindero y otras leyes más que es con respecto al pueblo, leyes también ceremoniales, también que son quitadas, pero dicen que los 10 mandamientos, eso sí no, y tenemos que cumplirlo. Ahora, ¿qué dijo Jesucristo con respecto a la ley? Primeramente habla de que todo se iba a cumplir y de hecho se cumplen en la persona de él. No he venido, dice Cristo, a abrogar la ley o los mandamientos, sino a cumplirlo. Y él cumple los mandamientos. Gálatas 4:4, ¿qué nos dice? Nos dice que Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Pero también nos dice el libro de Gálatas que nos vino a librar de la maldición de la ley, de la esclavitud de la ley. Cristo vino a librarnos a través de la obra que él estaba realizando. Y eso lo sabemos perfectamente bien. Ahora, ¿qué más sabemos? Bueno, tomamos el primer discurso de Cristo en el libro de Mateo, Mateo capítulo 5, 6, 7, y hablamos de una sublimación de la ley. Hay pecados que se llaman pecados del espíritu, amén, que la ley no contempla, porque la ley es un mandamiento, diríamos, de obras, y por ser de obra, esos pecados no los contempla. Cristo dijo, oíste que fue dicho, citando la ley, no matarás. Eso es un mandamiento de obra. Tú eras culpable si mataba, tú eras culpable si hería, tú eras culpable si ejecutaba un acto en contra de tu prójimo causando una lesión. Si esta lesión era intencional, si esa lesión no fue intencional, y había lo que es elemento de restitución del daño, de reparación del daño que tú causaste por haber quebrantado una ley. Amén. Lógicamente se trata de leyes civiles en estos casos, leyes que rigen la conducta de los judíos en sociedad. La ley de usura, también una ley civil, por ejemplo. Pero ¿qué dice Cristo? Cristo dice, si tú te enojas contra tu hermano, ya eres culpable de juicio. Oíste que fue dicho es antiguo, no cometerás adulterio, esos son los 10 mandamientos. Pero ¿qué dice ahora Cristo? Cristo dice, si mirares a una mujer para codiciarla en tu corazón, ya has cometido adulterio. Y de esa forma, Cristo va analizando diferentes aspectos de la vieja ley, de los viejos mandamientos, del viejo pacto, para establecer lo que es el pacto nuevo o el pacto de la gracia. El pacto de la gracia es mucho más difícil. Si yo estoy con los 10 mandamientos, el pecado sería simplemente no matar. Si estoy bajo la gracia, bajo el pacto de la gracia, el pecado es no airarme contra mi prójimo, amén, no codiciar la mujer ajena. O sea, hay pecado del espíritu que son mucho más severos que los pecados de obra que representan la ley. Pero hay una diferencia abismal entre el pacto de gracia y el pacto de la ley. En el pacto de gracia, el hombre no experimentaba el nuevo nacimiento. En el pacto de gracia no tenía el Espíritu Santo. En el pacto de gracia no estaba la morada del Espíritu Santo. Ahora, en el nuevo pacto, Dios prometió su Santo Espíritu para nosotros y Dios prometió su morada y Dios prometió su guianza, y por lo tanto es un pacto completamente distinto al pacto de la ley. El viejo hombre sigue conforme al pacto de la ley. El nuevo hombre nacido en Cristo Jesús está ya sujeto
a la gracia. Como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y lo que dice también en Romanos 8:1. Amén. Todas estas relaciones son importantes que nosotros la podamos distinguir. El creyente no está bajo la ley, el creyente está bajo la gracia. Alabado el nombre del Señor. Y encontramos en esta parte de lo que es la ley, lo que son las fiestas, las fiestas nacionales. Las fiestas nacionales tienen una tipología muy importante. Amén. Como también encontramos lo que son las construcciones y las características del tabernáculo, que tiene una parte muy importante. Hablar del tabernáculo es importante y estoy observando que hay bastante material que contarle y que compartir con respecto al tabernáculo. Y por lo tanto, a pesar de que estamos hablando un poquito rápido, amén, para ahorrar tiempo, creo que va a ser necesario nosotros irnos un poquito atrás, amén, realizar otra presentación, aunque un poco más breve, para hablarle acerca de los tipos que encontramos nosotros en el tabernáculo. Así que por el momento, Dios le bendiga, Dios le guarde, alabado el nombre del Señor, y espero, amén, que en esta segunda entrega hayan aprendido algunos aspectos importantes sobre la ley de Moisés, cuál es su propósito y cuál es el propósito para nosotros. Bendiciones y que el Señor Jesucristo le bendiga grande y poderosamente. Amén. Y nos veremos en breve con una última entrega de lo que es la ley de Dios en el Antiguo Testamento. Bendiciones a todos en el nombre de Cristo Jesús.